en calle Camilo Enríquez 280. Llámanos al 981-925-709. Recuerda, no estás sola. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Estamos de regreso en la programación habitual y permanente de Radio Universidad Austral de Chile. Teníamos a esta hora programado el espacio Canelos, el espacio radial de la Dirección de Vinculación con el Medio, conducido por Víctor Godoy, pero hemos suspendido y alterado brevemente nuestra programación para atender, digamos, materias que nos preocupan y que nos importan. Queremos recibir a una voz amiga, más que amiga, de Radio Universidad Austral de Chile, en torno a las materias que nos han preocupado durante las últimas 2 semanas, por lo menos, no solo en Radio Universidad Austral de Chile, sino en la Universidad Austral de Chile. Parece que no habláramos de otra cosa, pero bueno, no solo las últimas 2 semanas, probablemente el último semestre. Tenemos en la línea al rector Oscar Galindo Villarroel. Sí, el doctor Oscar Galindo nos dice imprecisiones, falsedades. Bien, queremos escuchar su saludo y su palabra, rector. ¿Cómo está? Bienvenido. Tanto tiempo. Estimado Miguel, bueno, un gusto saludarte y saludar a la audiencia de la Radio UH, una radio que para mí ha sido muy importante como un medio para promover, ¿verdad?, el pluralismo, el debate, el análisis desde distintas perspectivas de los temas que importan a la comunidad valdiviana. Y por lo tanto agradezco obviamente esta oportunidad. Tengo la impresión, dado lo que acabas de señalar como introducción, que durante meses, como tú dices, ha habido más bien un solo discurso. Creo que hay que tener cuidado con los discursos monocordes, sobre todo en una universidad. En términos musicales se ha tocado una sola tecla, ¿verdad? Y hay por ahí un dicho que dice que un piano de una sola tecla no es un piano. Y yo creo que aquí se necesita, en verdad, un piano con muchas teclas y con muchas voces. Yo extraño voces de la universidad, de la radio, extraño la opinión de los consejeros que están en el directorio, no solo en el consejo académico, de directores no académicos que tienen mucho que aportar en esta discusión. Y obviamente creo que como el anterior rector de la universidad, creo que tengo mucho que decir sobre las materias que se han tocado. Por lo pronto, y antes de que comiences a hacer las preguntas que estimes conveniente, llamaría como institución universitaria a la prudencia, el análisis crítico, reflexivo, cuidadoso y metodológicamente bien fundado, que es lo que corresponde a una universidad, y no sacar de estos hechos ventajas políticas o incluso ventajas electorales, que lamentablemente pareciera que se empieza a convertir en un modo de hacer política. Así es que disponible, Miguel, para conversar. Afortunadamente, en los últimos días, el rector subrogante y el propio consejo académico salieron a aclarar algunas cosas sobre los créditos que la universidad tomó para la renovación de su infraestructura. Sí, yo antes de entrar en esa que es la materia que le preocupa, profesor, lo primero es lo que usted dice, esto de que un piano con una tecla no es solo un piano. Pero bueno, nosotros ya lo hemos conversado y la inquietud tiene que ver con los pianos no se tocan solos y aquí pareciera ser que faltan músicos interesados en tocar otra melodía. La pregunta es, ¿dónde están esos músicos? Yo estoy seguro que si abren la oportunidad e invitan a otros músicos, esos otros músicos van a tocar la melodía
pero hay que invitarlos al teatro. Pero rector, perdón, Óscar. Si me hubiese invitado antes, Miguel, yo habría estado aquí, evidentemente. Sí, profesor Galindo, mire, dos cosas. Nunca me he negado a conversar estas materias, salvo, ¿verdad?, cuando el Consejo Académico acordó que mientras se realizara una investigación, no se iban a emitir opiniones sobre la investigación que se estaba realizando. Sí, bueno, yo no quiero que la actitud de la radio sea lo central en esta conversación, pero no, sin duda. Pero quiero insistir en que a usted le consta el esfuerzo que nosotros hacemos por abrir lo más posible las voces y lo escurridizas que son algunas voces. También es cierto. Sí, bueno. Creo que es importante. Bueno, por eso precisamente estoy aquí para conversar. Perfecto. Rector, usted nos adelantaba que sentía que la declaración del Consejo Académico había sido oportuna y esclarecedora. Sí, bueno, yo quiero ser bien franco en esta conversación, Miguel. Yo creo que lamentablemente la situación inicial, la discusión inicial, la provocó el propio equipo de rectoría, en especial la vicerrectora interina de Gestión Económica y Administrativa, al señalar que en el Consejo Académico y en otros espacios, que no conocía, ¿verdad?, las características de los créditos que la universidad había tomado, que no conocía las condiciones, ¿verdad?, que se establecían en cada uno de esos créditos, y ello simplemente me resultó absolutamente insólito, porque ella era la directora de finanzas de la época. Estamos hablando básicamente del mismo equipo que gobernaba la universidad en aquel momento, y por lo tanto, si no se enteraban de las materias que se discutían latamente en el directorio y también en el Consejo Académico, resulta, al decirlo menos, sorprendente, porque los documentos están a la vista, siempre se entregan en el directorio los documentos y los proyectos que se van a discutir con el mayor detalle posible, se exponen y luego se analizan tanto en comisiones como en el pleno del directorio. Y cada una de estas materias además fue informada en el Consejo Académico, y además, solamente a modo de ejemplo, el 18 de abril y el 14 de agosto del 19 fueron informados en el Consejo Académico. Ningún decano, muchos de los cuales son los mismos decanos de aquel entonces, puede decir que no conocía las características de los créditos. Es más, en aquellas ocasiones se manifestó entusiasmo, alegría, reconocimiento por el hecho de que nuestra universidad había sido capaz de reprogramar sus deudas y al mismo tiempo de conseguir nuevos recursos del orden de $100 millones, dedicados fundamentalmente a un plan de mejoramiento de la infraestructura y de mejoramiento de los sistemas de información, así como también para apoyar el plan de renovación de la planta académica. Así es que estas son materias que fueron largamente discutidas. Si alguien no las recuerda, probablemente es por descuido o porque no hizo la tarea que tenía que hacer en el momento. En consecuencia, creo que se ha puesto la discusión en un foco equivocado. El hecho que va a ocurrir es que en los próximos años, y no precisamente en la rectoría que yo dirigía, sino que en los próximos años, si se mantiene dicho plan, la universidad va a ver renovada gran parte de su infraestructura o construida infraestructura nueva, de alta calidad, mucho más sustentable, que va a permitir una mejor atención y un mejor trabajo de nuestros estudiantes, que es el foco fundamental, tanto en el pregrado como en el posgrado, pero también mejores condiciones para la investigación, para la vinculación con el medio, para las actividades deportivas. Obviamente, la historia de nuestra universidad es una historia en que la universidad ha necesitado apalancar recursos para poder desarrollarse. Así fue, ¿verdad?, en el origen de nuestra universidad, que hubo un importante aporte, crédito, ¿verdad?, para su desarrollo. Así fue a fines de los años 60, durante la rectoría de don William Thayer, que la universidad consiguió un gran crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, con los cuales se construyeron los edificios que durante años se conocieron como los edificios BID.
Biblioteca, Pujín, Federico Seltzer. El BIRC. Se estima que el crédito contraído en aquella época fue del orden de $50 millones para poder construir toda esa infraestructura. Hoy día, y por supuesto la universidad, también tomó créditos para su desarrollo futuro, dado que estamos en un plan de desarrollo, de crecimiento estratégico de la institución, que fue el que impulsamos nosotros. Vale decir, desarrollo no solamente en Valdivia, sino también en Puerto Montt, nuevas facultades, nuevas carreras, nueva investigación. Los resultados de ese plan de inversiones ya están comenzando a verse. Ya está terminado el edificio llamado de Ciencias 2 de la Facultad de Ciencias, un edificio de más de 7.000 metros cuadrados de laboratorios de alta complejidad en el ámbito de la bioquímica, la química, microbiología, farmacia, entre otros, que obviamente va a cambiar las condiciones de trabajo de nuestros colegas y de nuestros estudiantes de pregrado y de posgrado. En este momento está muy avanzado la renovación de la infraestructura de la Facultad de Filosofía y Humanidades, un edificio también de más de 7.000 metros cuadrados, con el cual se va a renovar toda la infraestructura de esa facultad, infraestructura que estaba en muy malas condiciones, que provenía de los orígenes de la universidad. En alguna conversación, tú, Miguel, me comentaste que esa infraestructura se hizo en los mismos tiempos en que se construyó el Hospital John Kennedy. Obviamente el Hospital John Kennedy no existe, fue desarmado, porque era infraestructura transitoria, era infraestructura que se proponía durar a 20, 25 años como máximo. ¿Y qué ha ocurrido? Han durado más de 60 años y obviamente ya no cumplen las condiciones. Por lo tanto, estamos en ese proceso, estamos comenzando a construir un nuevo pabellón docente en el campus Isla Teja, imprescindible para nuestros estudiantes. Estamos comenzando, ya finalizando en verdad, el centro náutico que se ve desde la costanera, y vienen obviamente nuevos proyectos como la Facultad de Arquitectura y Artes, la renovación de toda el área silvoagropecuaria, las 3 facultades, si es que el plan se mantiene y si se cree que la universidad debe tener un plan de desarrollo y que debe tener un desarrollo de su infraestructura. De lo contrario, bueno, las posibilidades siempre pueden ser otras, va a haber una elección, el futuro equipo de rectoría podrá definir si estima conveniente otras cosas. El ex rector de la Universidad Austral de Chile, Óscar Galindo, conversando con Radio Universidad Austral de Chile en torno a la materia que ha preocupado a la universidad durante las últimas semanas. Yo quiero subrayar un par de cosas. Lo primero, si se mantiene dicho plan, a propósito de la necesidad de renegociarse, ¿considera esto, digamos, usted está aspectando que este plan podría ser descontinuado? No, yo no. Bajo ninguna circunstancia considero que sería un error estratégico de proporciones hacer algo así. Pero dado que hay tanta preocupación de parte de algunas personas, ¿verdad?, que dicen que este sería un mal plan, alguien habló del peor crédito que la universidad ha tomado en su historia. La peor negociación. Los peores créditos y la peor negociación que la universidad ha tomado en su historia. Yo los invitaría de verdad a informarse adecuadamente. Lo segundo, y lamentablemente en los medios de comunicación externos, se ha dicho que la universidad tiene ahora todos sus campus hipotecados, que no es propietaria de sus bienes, informaciones de verdad absolutamente discutibles. Obviamente nuestra universidad siempre ha puesto en garantía bienes, entre ellos sus campus, para tomar créditos. Eso es lo normal. Y la decisión estratégica que se adoptó en este caso fue entregar los campus universitarios que habitualmente los bancos no aceptan como garantías, precisamente porque tienen una muy baja liquidez, porque es imposible pensar que un banco luego va a vender un campus universitario o algo por el estilo, y liberamos de las hipotecas todas las propiedades exógenas a la actividad universitaria. Me refiero al Fondo Punahue, a las cabañas Pumantú, al Fondo San Martín, Los Pinos, Vista Alegre,
entre otros, fueron liberados porque estaban hipotecados, precisamente para impulsar otro componente que habíamos discutido latamente, que es el plan de reconversión patrimonial. Por lo tanto, yo bajo ninguna circunstancia pienso que sería una buena idea. Pero hoy día la universidad tiene en sus arcas del orden de 35.000 millones de pesos de esos créditos que están para ser usados para la nueva infraestructura. Por lo tanto, si hay un consenso en la institución, bueno, se podrán renegociar con la banca para que no haya el nivel de endeudamiento que preocupa a algunas personas. Sí, bueno, yo no preguntaba si era una buena idea, yo preguntaba si era una posibilidad. Siempre se puede renegociar con la banca. Sí, y lo preguntaba desde el lugar de quien... A ver, yo quiero juntar dos palabras. ¿Ah? Usted nos dice informarse adecuadamente y nosotros escuchamos recurrentemente la expresión falta de transparencia en estas materias, por lo menos durante estos días. ¿Ah? De pronto hay una frontera y hasta hace algún tiempo nadie hablaba de falta de transparencia y hoy día nadie habla de otra cosa. Y quiero juntar esas dos expresiones, la invitación a informarse adecuadamente de la sospecha sobre las condiciones de transparencia respecto de estas materias, porque claro, a mí me ocurre que cuando salgo a buscar información respecto de estas materias, la verdad es que incluso como reportero es un esfuerzo tenaz, digo. Como ciudadano probablemente es un poco más complejo y como ciudadano universitario uno termina perdido en un bosque. Miguel, ¿y a quién le has pedido información? He buscado en dispositivos, he buscado en informes, he hablado con algunas autoridades que no siempre es fácil, en serio, ser atendido oportunamente. Y quiero insistir en el lugar del ciudadano universitario, que es el que demanda, digamos, información adecuada y oportuna en dispositivos de fácil acceso. Por ahí va mi preocupación. Sí, claro. Yo te podría contar que obviamente para la comunidad universitaria están disponibles todas las sesiones del Consejo Académico en que se pueda haber tratado esa materia, disponible. En el caso del directorio están disponibles las actas para las personas. En cada cuenta que yo daba a la universidad al final de cada año académico, siempre informé sobre estas materias. Es imposible que la comunidad, me refiero a autoridades y otros, señalen que no tenían acceso a la información. Y si uno quiere opinar, bueno, pide la información, pues mira. Sí. Pide la información. La secretaria general o el secretario general actual obviamente le va a entregar la información. La universidad tiene una página que se llama UH Transparente, y si cualquier ciudadano solicita información allí sobre este tema, la Secretaría General le va a entregar la información que corresponda. Nuestra universidad no tiene ninguna información reservada de este tipo y por lo tanto todos los años publicamos los estados financieros de la universidad, los resultados de nuestra actividad académica y económica. Y yo invito en verdad a informarse, pero no lo digo por, como tú dices, los vecinos, las personas de la sociedad, lo digo por las personas de nuestra comunidad interna que opinan, que generan opinión errónea o opinión que puede ser dañina para la universidad. Sí. Dos comentarios. El primero, usted nos decía, no, mira, una cosa es que no estén enterados y otra cosa es que se quieran hacer los desmemoriados. De entrada y de salida. No sé esas palabras, pero sí, las estaba buscando. Yo tengo la mala costumbre de anotar estas frases que me llaman la atención para ver si me sirven para hacer algún titular. No hay problema, las asumo. No sé si no estaban informados o se hacen los desmemoriados, me dice usted, pero precisamente nos encontramos con esto cuando insistimos en los detalles. Oye, quiero los detalles. Conversábamos ayer o anteayer, no recuerdo, con el presidente del directorio, con el actual presidente del directorio, que en este tiempo ya era parte de este órgano. Y él nos dijo dos cosas. Primero, las actas no están, en las actas no está el detalle, siempre está el acuerdo. Y lo segundo que nos dijo respecto cuando insistimos en el detalle y en la posibilidad de que esté plenamente informado de los detalles, me dijo, la memoria es frágil. ¿Hay una debilidad ahí institucional en nuestros procedimientos? Lo pregunta. Sí, no, puede ser, no me quiero pronunciar sobre lo que ha dicho el actual presidente del directorio, que dicho sea de paso, era el vicepresidente del directorio cuando se tomaron estos créditos. ¿Ya? Era el vicepresidente del directorio. Pero yo no tengo la memoria frágil.
te lo puedo asegurar, estimado Miguel. Y ahí está la documentación exhaustiva, y se la puedo hacer llegar si usted lo quiere, que fue presentada en el directorio, no en una sesión, sino en varias sesiones y comisiones, en la cual se informó sobre las condiciones, las tasas de interés de cada crédito, los plazos, los llamados covenants, hoy día que tanto, ¿verdad?, han dado que hablar, como esta exigencia de una compañía de que la universidad tiene que tener 6 años de acreditación, ¿verdad? De lo contrario, podría acelerar sus créditos. Bueno, cuando yo era rector de la universidad, todos estábamos aspirando a tener 7 años de acreditación, no a perder los 6 que teníamos. Sí. Y la verdad, Miguel, es que creo teníamos una oportunidad histórica de lograrlo. De hecho, la Universidad de Santiago recientemente fue acreditada por 7 años y es una universidad que tiene ciertas características de productividad académica e intelectual similar a la nuestra. Es un poco más grande en tamaño de estudiantes. La Universidad Católica de Valparaíso, estoy seguro, está haciendo los esfuerzos para obtener 7 años de acreditación y seguramente tiene posibilidades de lograrlo. Bueno, esa era la expectativa nuestra. Pero, dicho sea de paso, el problema, si la universidad pierde acreditación, no son los créditos, estimado Miguel. Y creo que es bueno que la comunidad universitaria lo sepa. No es que no va a haber suficientes recursos para pagar un crédito. El problema es que si se baja la acreditación, disminuyen los aportes fiscales directos y disminuyen de manera muy significativa los aranceles regulados. Ese es el problema de bajar la acreditación de la universidad. Por lo tanto... Entonces disminuye el flujo de caja. Pero evidentemente. Entonces, si hay agoreros que piensan que ese es un riesgo, un problema, bueno, yo los invitaría a trabajar duro para lograr una acreditación de excelencia, que es de 6 o 7 años, y no, ¿verdad?, esta especie de profecía que lamentablemente las profecías a veces se autocumplen cuando se les pone mucho esfuerzo. Pero el problema, insisto, no son los créditos, el problema es la baja de ingresos producto de los aportes directos o de aranceles. Entonces creo que la universidad tiene que preocuparse de hacer lo que sabe hacer. Ser una universidad de calidad, ser una universidad de excelencia en el sistema universitario chileno y no seguir preocupado de esta rencilla absurda, de las listas negras, de perseguir personas, de amenazar a otras con despidos. Realmente un escenario que a mí me entristece profundamente, porque nuestra universidad no es eso. Nuestra universidad es una universidad seria, nuestra universidad es una universidad que ha dado muestras en su historia de un extraordinario servicio público y tenemos que seguir en esa dirección. Sí, estamos conversando con el ex rector de la Universidad Austral de Chile, Óscar Galindo, en torno a las preocupaciones que él mantiene respecto del actual estado de la universidad, pero fundamentalmente respecto de las referencias a lo que ha sido su gestión, en la preocupación que ha ocupado la centralidad, por lo menos, de la participación en la opinión pública de los actores universitarios durante las últimas 2 semanas. Yo quiero volver sobre algunas cosas previo, a lo mejor para darnos un minuto a una visión general de eso que usted ya nos estaba anunciando. Quisiera suspenderlo mientras tanto, pero para volver sobre lo del plan de refinanciamiento, del plan de renovación de infraestructura. No sé si lo pronuncio bien. Sí, está bien. En general, cualquiera de esos nombres sirve, Miguel, lo hemos conocido como plan de inversiones, pero... Sí. Claro, pero hay otros componentes. Me refiero a que es un plan de refinanciamiento en tanto es una gestión de crédito y es un plan de renovación de infraestructura en tanto considera demoler algunos inmuebles y construir otros que además han sido muy, muy demandados, no solo en cantidad, sino también en calidad por la comunidad universitaria. Así es. Yo, de hecho, cuando conocí el plan y vi los montos y la envergadura y las características, me dio un poco de envidia cada vez que miraba las paredes de la radio, pero no lo voy a comentar ahora. Entiendo perfectamente.
Pero claro, el tema siempre provoca tensión. Yo recuerdo incluso, nosotros lo comentamos en el aniversario del 2018, yo se lo pregunté, digamos. Fue lo central, recuerdo, en la intervención del aniversario del 2018. Y yo recuerdo que lo comenté en un tono bastante familiar. Sí, está bien, infraestructura, financiamiento, pero bueno, somos una universidad. Habrán descubrimientos científicos también, habrán obras de arte, no sé. Pero este tema estaba muy en el centro, muy en el centro y tensionándolos a todos, pero una tensión bastante silenciosa, tengo la impresión. Quiero volver al plan de, primero, darle una vuelta a eso. Yo tengo la impresión de que, a ver, para uno funcionario universitario, quiero decir funcionario universitario, no ciudadano universitario, cuesta mucho descifrar las claves de la política universitaria, en tanto uno no tiene ciudadanía, no tiene posibilidad ni de ser electo ni de ser elector de ninguna de los cargos que se deliberan en los espacios democráticos de la universidad. Entonces cuesta mucho entender las claves de la política universitaria. Y por eso quiero simplemente asomarme un comentario, el reconocimiento de, no sé si lo digo bien, pero en ese mundo político la infraestructura y el financiamiento de la infraestructura es uno de los elementos más claves aparentemente del clivaje, de la forma en la que todos toman posiciones. Y quiero dejar en punto suspensivo el hecho de que de la misma manera parece ser central también el destino de aquellos bienes, decía usted, a ver la palabra, aquellas propiedades exógenas a la actividad académica. ¿Cuál va a ser su destino? También es parte importante del clivaje. Si se reconvierten para disponer de capital, para invertir en otras cosas, o si hay que preservarlos como parte del patrimonio universitario, a propósito de la historia en la que fueron, de la historia generosa de la misma región, que permitió construir ese patrimonio, siempre eso está en el centro tensionando la forma en la que toma posición la comunidad política en la universidad, insisto, lo digo muy desde afuera, y me llama la atención por la fuerza con la que recuperó actualidad esta semana. Uh-huh. Eso, rector, no sé qué le parece. Mira, sí me parece muy importante tu reflexión, Miguel. Yo creo que lo que ocurre en el fondo de la cuestión es que la universidad tiene un requerimiento de infraestructura nueva real, ¿ya? Yo no me imagino que este sea el problema de la Pontificia Universidad Católica, ni me imagino que sea el problema de otras instituciones de nuestro país, pero de algunas sí. Hay varias universidades donde uno de los núcleos tiene que ver con la infraestructura, el equipamiento, las condiciones de trabajo, la calidad de los laboratorios, la calidad de los espacios en los cuales se hace docencia, o la calidad de vida de los estudiantes, la calidad de vida de la comunidad universitaria en términos de oportunidades y acceso a la cultura, al deporte y otros. Pues bien, todo eso fue una materia fundamental y estructural de la gestión que yo encabecé. No hay que olvidar que nosotros ampliamos de manera significativa las condiciones para el desarrollo de actividades de vinculación con el medio, con un nuevo campus que llamamos el campus, ¿verdad?, de Los Canelos, con la renovación en marcha del Parque de los Museos o Campus de los Museos, mejor, el conocido como Campus Cultural, donde se está construyendo gracias a una excelente gestión, ¿verdad?, de su director, de la directora de vinculación con el medio de la época y de la Oficina de Coordinación de Infraestructura, entre otras, el apalancamiento de más de 6.000 millones de pesos para la construcción del MAC. O sea, ha sido una preocupación fundamental para esta rectoría la calidad de vida. Pero nosotros, y yo invito a algunos colegas a recorrer instalaciones de nuestra universidad para darse cuenta que es imprescindible renovar. En el caso, ¿verdad?, de las facultades fundadoras de nuestra institución, dentro de las cuales estaba, ¿verdad?, la Facultad de Estudios Generales, de la cual dio lugar a la Facultad de Filosofía y Humanidades, estaba la Facultad de Ciencias Veterinarias, Ciencias Agrarias y Alimentarias o Ciencias Forestales y Recursos Naturales, son facultades que requieren renovación de su infraestructura en términos urgentes.
Yo te invitaría a dar un paseo por el Instituto de Anatomía de la Facultad de Ciencias Veterinarias y compararlo con el Instituto de Anatomía de la Facultad de Medicina para ver que hay ciertas diferencias, ¿verdad?, en nuestra institución que es imprescindible corregir, ¿ya? Que les tienen resueltos los problemas probablemente no lo consideran una prioridad. Disculpa, ¿diferencias o inequidades? Inequidades, yo me atrevería a decir, pero inequidades que tienen una historia, se pueden explicar de alguna manera, ¿ya? No todo es una odiosa inequidad, ¿ya? Tiene explicación, pero no es el caso ahora abordar esas explicaciones. Lo segundo es el tema del patrimonio de la institución. Nuestra universidad tiene un gran patrimonio, ¿ya? Fundamentalmente en predios agrícolas, forestales y en algunos terrenos urbanos de gran valor. Yo recuerdo que cuando propusimos esta idea de que la universidad debería avanzar en un proceso de reconversión de ese patrimonio, de una parte de ese patrimonio, idea que por lo demás venía de rectorías anteriores, pero que no se había podido avanzar mucho, un colega me dijo que yo estaba proponiendo vender las joyas de la abuelita. Sí, pues estaba proponiendo vender las joyas de la abuelita porque me acordé de la novela Coronación de José Donoso, donde la abuelita, ¿verdad?, le quedaban hartas joyas, pero la casa se le estaba cayendo a pedazos. Entonces yo creo que uno tiene que saber inteligentemente reconvertir el patrimonio que no utiliza para fines académicos y convertirlo, ¿verdad?, en activos nuevos al servicio de la cultura, de la actividad científica, de la docencia. Yo creo que esa es la manera como la universidad debe trabajar, pensando en el futuro, no pensando en el pasado. El pasado, por supuesto, es fundamental porque es el patrimonio histórico de la institución, ¿eh? Pero no me digan que es parte del patrimonio histórico de la institución un terreno que está botado en alguna parte, ¿eh? Y que nadie usa para actividades académicas y que se está devaluando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tenemos que, como institución, pensar precisamente en cómo servimos mejor a la comunidad y cómo ese patrimonio, que fue acción, por un lado, de algunos fundadores visionarios, por otro, de algunas personas generosas, y por último, del Estado, que entregó importantes predios a nuestra universidad, ¿de qué manera lo ponemos al servicio de la comunidad universitaria y de la comunidad regional y de las demás regiones en las que desarrollamos nuestro trabajo? Creo que ese es el sentido de una universidad. Pensar en el futuro, pensar en la calidad, pensar en el bienestar de nuestras comunidades. Sí, tres cosas, tres comentarios, a ver si los convertimos en preguntas para tener una respuesta del rector Oscar Galindo. Lo primero, hay un fantasma que circula por los pasillos, no necesariamente por las oficinas o por las salas de reuniones, porque a ratos tiene bastante más forma de rumor que de afirmación, y es esto de que, claro, ante esa posibilidad, como un fantasma, circulan la presencia de ciertos intereses inmobiliarios, regionales, nacionales, qué sé yo, por el directorio, que podrían ver en ello una oportunidad para hacer buenos negocios, que podrían no necesariamente beneficiar a la universidad. Una inquietud que nosotros lo comentábamos el otro día también con el directorio, y nos decía el presidente, mira, eso fue una decisión de los académicos, no del directorio, ¿eh? Yo que soy medio mañoso dije, bueno, está bien, no me dijo si hay o no un fantasma circulando aquí mañosamente expresando intereses inmobiliarios, simplemente me dijo búscalo en otro lugar. Eso es una primera cosa. Una segunda cosa es que claro, esto que usted nos dice con tanta claridad que ya estaba resuelto, parece que no está tan resuelto porque sigue siendo una de las piedras protagónicas en la disputa cuando volvemos sobre el estado actual de la universidad o la salud de su gestión, el destino de este patrimonio. Y lo tercero, a propósito de liberar o no liberar estos bienes para poder ser reconvertidos en un flujo
en un flujo monetario que permita financiar otras inversiones de actualización de infraestructura. Precisamente ahí entiendo, por lo que logré entender, porque aquí todos decimos covenant como si fuera una palabra muy familiar para nosotros, pero la verdad es que algunos las conocimos hace dos, tres semanas, 2, 3 meses, y precisamente esa pareciera ser la preocupación a propósito de estas garantías extraordinarias, que precisamente lo que quedaría en suspenso es la posibilidad de destinar un eventual flujo proveniente de esa operación, de esa reconversión, a la reinversión dentro de la misma universidad, en tanto habría quedado capturado por los compromisos financieros, que en el mejor de los casos podría redestinarse a repagar los créditos. Mire, tres comentarios, no sé si son 3 preguntas. Sí, muy bien. Oscar Galindo. A ver, respecto de los predios urbanos, por supuesto que yo creo la universidad tiene un compromiso y obligación de contribuir a mejorar la habitabilidad de la ciudad. Yo les quiero recordar que el barrio El Bosque, durante la rectoría de don Erwin Aferberg, era el Fondo Huachocopihue de la universidad y fue en un proyecto inmobiliario reconvertido, y eso permitió solucionar muchos problemas financieros de la universidad. Muchos problemas financieros de la universidad en un periodo de profunda crisis del sistema universitario, saliendo, ¿verdad?, de la dictadura y entrando a la democracia, cuando no era precisamente holgada la situación de las universidades. Allí hay un proyecto que habría que evaluar qué tan exitoso fue, pero fue una manera de responder. Por lo tanto, yo no estoy inventando, ¿verdad?, cuando digo este tipo de cosas, algo que la universidad no haya hecho alguna vez. Por lo tanto, intereses inmobiliarios en terrenos urbanos siempre va a haber. Pero que esos intereses sean de los miembros del directorio, de la asamblea de socios o algo por el estilo, es lo que la universidad tiene que evitar. ¿Y cómo evitarlo? Garantizando que la transferencia de dichos bienes se haga a través de licitaciones públicas, con participación de instancias que ojalá sin ningún vínculo con la universidad, como nosotros lo hemos intentado hacer con empresas de la región metropolitana y otras. En fin, hay que buscar mecanismos de transparencia lo más fuertes posible para que no se convierta en un problema interno. Pero eso no significa que la universidad no puede o no debe deshacerse de bienes que hoy día no utiliza y que no tiene programado utilizar en el futuro. Lo segundo, resuelto o no resuelto, bueno, siempre estos temas son temas de debate, ¿ya? Pero para eso está la comunidad, para eso están los órganos que deben tomar las decisiones de manera informada. Y lo tercero, precisamente lo que mi rectoría hizo fue liberar bienes. Porque me imagino que nadie estará pensando en vender el campus Miraflores o el campus Isla Teja, ¿ya? Y por lo tanto, todos los bienes que no tienen uso académico se liberaron precisamente para poder ser utilizados en procesos de reconversión en beneficio de la universidad, de las facultades, de la radio de la universidad, que harta falta le hace, de nuestros museos, etcétera, etcétera. Eso es lo que se hizo. Hoy día, la próxima rectoría va a poder, por ejemplo, si lo estima conveniente, vender algunos de esos bienes o ponerlos en nuevas hipotecas. Claro, porque la universidad lo liberó. Lo último, para despejar también algunas dudas, la universidad obviamente tenía deudas. Obviamente no de las magnitudes de las que nosotros tomábamos, porque la universidad generalmente pedía un crédito para construir un edificio, esperaba pagar una parte importante, luego pedía otro crédito para construir otro edificio, y a esa velocidad probablemente en el centenario de nuestra universidad tendríamos renovado la infraestructura. Entonces creo que había que acelerarlo, y por esa razón hicimos este plan. Pero para que no se preocupen tanto quienes tienen interés en poder tener acceso a recursos, yo les podría comentar, por ejemplo, que nosotros teníamos un servicio de deuda, o sea, pagábamos en créditos, ¿ya?, del orden de 5.000 a 5.500 millones todos los años.
De hecho, íbamos a llegar a los 6.000 millones con el crédito para el plan de renovación de la infraestructura. Con este nuevo financiamiento de 100 millones de dólares a un promedio de 25 años, porque hay créditos que están a 20, otros a 25 y otros a 30, la universidad está pagando del orden de los 6.000 millones. Y en algunos momentos más altos de la curva, va a llegar a pagar del orden de los 6.500 millones aproximadamente. O sea, con un financiamiento de 100 millones de dólares, en el peor de los casos estamos aumentando el servicio de la deuda en 1.000 millones. Pero además, la universidad, durante la rectoría que yo encabecé, pasó de poco más de 12.000 estudiantes a cerca de 18.000 estudiantes. El presupuesto creció, sin considerar el alza del costo de la vida, de 65.000 a 95.000 millones de pesos. Por lo tanto, la proporción que hoy día la universidad dedica a servicio de deuda es mucho más baja que la que tenía antes de que yo asumiera la rectoría. Es decir, creo que todo eso hay que conversarlo con calma. Yo no tengo ningún otro interés que aclarar las cosas, ¿no? No preocupar a la comunidad valdiviana, no preocupar al sistema de educación de nuestro país, que están, debo decirlo, muy, muy sorprendidos por todo lo que ha ocurrido en nuestra universidad y por este tipo de discusión. Sí, dos comentarios nomás, un resumen, para resumir su última intervención. Usted me está diciendo que el servicio de la deuda, es decir, el porcentaje del presupuesto que tengo que destinar anualmente a pagar la deuda, el porcentaje del presupuesto total habría bajado aproximadamente de un 10% a un 6%. Sí. Si no me fallan, y eso que yo no soy del mundo matemático. De un 8 a un 6 aproximadamente. Sí, eso es una cosa, pero lo otro, insistir simplemente. Yo me quedo con esa inquietud, porque tampoco es que yo soy bastante profano en estas materias. Yo a lo más alguna vez pedí un crédito para comprarme una camionetita y es todo. Entonces no es que sea muy hábil en estas materias, pero lo que terminé de entender cuando se introdujo la palabra covenant en la discusión es que, claro, los bienes de destino no académico se habrían liberado de constituirse en prenda, pero habrían sido vueltos a capturar a propósito de los covenants. En tanto, si se enajenaban, si se vendían, si se licitaban, tendrían que ser destinados a financiar la deuda y no a otra cosa. Por ahí entiendo que está la preocupación. A ver, la universidad, y este fue un acuerdo explícito del directorio, adoptó el siguiente acuerdo. Si la universidad vende un bien, solo puede destinarse a nueva infraestructura, en un 80%. El 20% restante debería, de acuerdo con dicho acuerdo del directorio, destinarse a adquirir nuevos bienes que en el futuro puedan tener valor patrimonial. Esa es la fórmula. O sea, nadie ha... porque, ¿por qué razón la universidad se habría vuelto irracional en algún determinado momento? Lo que yo me pregunto. Sí. Se supone que hay ahí personas inteligentes, capaces de tomar decisiones adecuadas, como las que están también hoy día, que me imagino que van a tomar decisiones adecuadas y en beneficio de la universidad, no para hacerle daño a la universidad. Sí. Por lo tanto, no en ningún caso se acordó que la venta de bienes iba a ir al servicio de la deuda, de ninguna manera. Perfecto. Ex rector, y yo insisto en la materia porque la materia ha sido discutido ampliamente en los últimos días, porque yo efectivamente soy de los que moriría con las joyas de la abuela escondidas en el velador, ¿eh? No, yo no. Sí, yo bajo ninguna circunstancia. O sea, yo creo que cuando uno gestiona, tiene dos opciones. Sí. O administra lo que existe, o se propone un desarrollo de una institución. Si uno administra lo que existe, puede probablemente tener menos problemas que los que yo tuve. Si uno se propone un plan de desarrollo, crecimiento, como me dijo un importante vecino de esta comunidad, rector, me dijo, al que hace cosas le pasan cosas.
Al que no hace nada, no le pasa nada. Sí. Y claro, a mí me han pasado varias cosas, pero todo lo que hice lo hice pensando en el bien de nuestra universidad y obviamente en el bien de la comunidad suraustral y de nuestro país, porque yo tengo la plena convicción de que una universidad más fuerte, más desarrollada, le hace bien a la sociedad. Sí, quiero claro, darte un último ejemplo, Miguel. Sí, por En favor. la Universidad de Concepción hoy día, de acuerdo con todos los indicadores, es la tercera universidad de este país. Universidad de Chile, Católica, Concepción, son las tres universidades que primero obtuvieron 7 años de acreditación, ahora se sumó la Universidad de Santiago. La Universidad de Concepción tiene una deuda de 120.000 millones de pesos. Gracias a ese apalancamiento de recursos, la Universidad de Concepción ha logrado un desarrollo extraordinario. Por lo tanto, no es posible hacer desarrollos sin apalancar recursos. Y nosotros apalancamos recursos en condiciones de mercado. Si ahora las tasas de interés han bajado un punto, que creo no es así, no significa que en el momento en que se tomaron esos créditos, hace ya más de 2 años, se hayan tomado malos créditos. Se tomaron créditos con tasas de 3,95 en un caso, de 4,45 en otro caso, de 4,25 en otro caso, y un crédito que se tomó a solo 15 años, producto del plazo, tiene un 5,6. El promedio que nosotros teníamos antes con los créditos iban también entre un 4,5 y un 5. Por lo tanto, los créditos que se tomaron tienen tasas absolutamente normales para el momento en que se tomaron, para los plazos en que se fijó el pago, y, por supuesto, cuando uno toma un crédito a largo plazo, se ponen exigencias a las instituciones que lo suscriben. Eso es absolutamente normal. Es distinto cuando usted va al banco de la esquina, ¿verdad?, y pide un par de miles de millones para invertir en alguna obra menor de la universidad, que seguramente no se van a poner las mismas condiciones, pero seguramente vas a tener que pagarlo entre 5 y 7 años. ¿Ya? La universidad hizo un proceso que demoró mucho tiempo, se tomó mucho tiempo para tomar estas decisiones, y yo espero que se continúe adelante por el bien de la universidad. Pero si una nueva administración considera que no hay que seguir renovando la infraestructura, bueno, renegocie y devuelva parte de los recursos que todavía están en las arcas de la institución. No sé qué le va a parecer eso a los estudiantes, a los académicos, que llevan décadas esperando que se renueve la infraestructura donde trabajan. Además, infraestructura que en algunos casos supone riesgos para la universidad. No hay que olvidar el drama, ¿verdad?, que nos ocurrió un 3 de diciembre cuando el edificio Pujín lo vimos en llamas. Sí, 2 comentarios, a lo mejor ya para terminar, porque estamos casi sobre la hora de conversación. Ex rector Óscar Galindo Villarroel conversando con Radio Universidad Austral de Chile. El primero se refiere, claro, yo hacía un chiste, pero lo que quería ilustrar efectivamente a propósito de que yo guardaría las joyas de la corona, y quien está a cargo de la administración no, porque tendría que gestionar procesos de crecimiento y desarrollo, es que la verdad... Y la verdad son racionalidades distintas, la de quien ha estado en la responsabilidad y en la posición de tomar decisiones, y quien simplemente ha participado como espectador. Y la pregunta a propósito de voy a volver a ese concepto que ha circulado profusamente por la universidad en estos días, digamos, el sentido de la transparencia tiene que ver precisamente con permitir el diálogo y el encuentro de esas dos racionalidades y no el desencuentro. Eso es una cosa, ¿eh? Y a lo mejor para empezar a despedirnos, rector. Sí. Bueno, yo creo que lamentablemente nuestra universidad vivió un periodo complejo, Miguel. Efectivamente hay racionalidades distintas, hay miradas distintas, como tú muy bien dices, y eso ocurre en todos los contextos, y es natural que así ocurra. Yo creo que se puede discutir, se puede conversar cuáles son las condiciones de un determinado proyecto, pero pensar que todos quienes participamos de la gestión directa o indirectamente de la comunidad universitaria, lo hacemos siempre con la mejor intención. Y aquí, lamentablemente,
se extremó un problema interno de nuestra universidad, se afectó gravemente a muchas personas de la institución, se maltrató personas de manera injusta e inmerecida, personas que han hecho grandes aportes para nuestra universidad, con el propósito, ¿verdad?, de debilitar una rectoría. Se hicieron acusaciones de nepotismo y otras malas prácticas que se demostraron falsas y se van a seguir demostrando falsas en todos los espacios donde se discutan, pero de ello ya no queda sino esperar su evolución y todos centrarnos en que... Tuvimos un problema de conexión aparentemente. Sí, estamos remarcando, estamos tomando contacto nuevamente. Esta es Radio Universidad Austral de Chile, conversando con el ex rector Oscar Galindo. Tuvimos un problema de conexión con el sector de Santa Bárbara, donde él se encuentra. Vamos a retomar la llamada dentro de algunos segundos. Estamos concluyendo casi una hora de conversación en torno a la situación, la preocupación que no solo ha movilizado en la opinión pública. Sí, es su conexión. Vamos a ver si logramos restablecerla. Decía que estábamos conversando con el rector Oscar Galindo, estamos concluyendo la conversación y queremos concluirla adecuadamente. Vamos a ver si... sí, eso vamos a hacer. Vamos a ver si podemos, porque nos estábamos despidiendo y queremos hacerlo como corresponde. Así que vamos ante la imposibilidad de retomar el contacto vía Skype, establecer el contacto en forma telefónica para despedirnos y concluir esta idea general que él nos estaba planteando a propósito de la conversación y otras dimensiones del tema que no solo llamaron nuestra atención durante las últimas semanas, sino particularmente durante el último año. ¿Está de vuelta en Skype? Perfecto. Estábamos intentando... Tuvimos un problema de conexión. Estábamos intentando nosotros establecer un contacto telefónico para concluir la conversación y sí, tuvimos un problema de conexión y usted decía que son materias que están resolviéndose en este minuto. Ahí nos quedamos. Sí. Bueno, yo lo que planteaba, ¿verdad?, en general es que espero que la universidad continúe adelante con este proceso de desarrollo. Creo que es fundamental para nuestra institución y para las regiones del sur. Y al mismo tiempo, naturalmente, llamar a todos, ¿verdad?, a la tranquilidad, no al desprestigio, preocuparnos de las personas, de manera tal que tengamos un proceso de renovación para tener autoridades legítimamente electas a la mayor brevedad, en un proceso electoral normal, tranquilo y lo más participativo que se pueda. Y ojalá discutir una materia que siempre quedó pendiente, que es cómo aumentar, ¿verdad?, o mejorar la participación de los demás estamentos de la comunidad universitaria en la toma de decisiones. Sí. Dicho eso, Miguel, agradezco de nuevo la invitación y mi disponibilidad para conversar cuando se estime conveniente. Sí, eso y para lo que dije al principio. Sí, necesitamos un piano lo más grande posible. Sí, eso y para despedirnos, rector Oscar Galindo. Eso y para despedirnos, hay muchos protagonismos, menciones y referencias que en el proceso de la contratación del crédito y en su gestión posterior probablemente fueron muy cuestionados durante el proceso que usted nos describe el año pasado, que nos describe, vivimos el año pasado durante el segundo semestre y que todavía son materias de informes, de evaluación e incluso de algunas prospecciones antecedentes todavía. Usted nos comentó antes de la conversación, sí, que tenía el propósito de no referirse todavía a esas materias mientras esos procesos no estén completamente cerrados, y entonces vamos a esperar esa conversación, ¿qué le parece? No solo para abrirlo sobre los detalles, sino además para incorporar estos otros elementos que usted nos ha dicho, digamos. Para nosotros la reforma estatutaria siempre tiene sabor a reforma universitaria y es una pregunta que también quisiéramos discutir con usted. Encantado. Cuando lo estimes conveniente, estoy a su disposición y con el mejor ánimo para conversar.
Usted sabe, yo provengo de una facultad en la que la conversación es el eje de nuestro quehacer. La historia del diálogo, ¿verdad?, en Occidente es clave, y yo creo que hay que saber escuchar. Es fundamental saber escuchar para dialogar. Un abrazo a todos los que nos escuchan y todo mi afecto para quienes trabajan en la radio, que sé que hacen un esfuerzo enorme en condiciones no siempre las más favorables. Muchas gracias. Hasta luego. Un gusto también. Nos estamos comunicando, profesor Galindo. Encantado. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Alejandro. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile desarrolla más de 450 proyectos de investigación, aportando el 85% de la producción científica de la región de los ríos y una amplia actividad de investigación en los lagos, Aysén y Magallanes. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl.